¿Cuándo ocurre la batalla en el cielo? En el libro de Revelaciones, capítulo 12, versículo 7, se nos narra la batalla en el cielo, en la cual el dragón y sus ángeles luchan contra Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron, y fueron arrojados el diablo y sus ángeles a la tierra. Entonces, como a mí normalmente es mi método, el de hablar de los versículos anteriores para buscar el contexto, o por lo menos para saber de qué se habló y saber de qué tema estamos hablando o qué tema estamos abordando, tomaremos en cuenta los primeros versículos. No los vamos a leer, pero sí vamos a saber de qué nos está hablando la Biblia. En los versículos 1 y 2, la Biblia nos está hablando de la mujer que estaba encinta, con dolores de parto, y que iba a tener a su hijo, y que el dragón intentará, o más bien intentó, matar a su hijo en el momento en el que esta mujer diera a luz. En el versículo 3 se nos empieza a hablar del dragón y se nos dice la descripción del dragón escarlata. Recordemos que la palabra escarlata o rojo, Edom, normalmente tiene paralelismos con el color del hijo de Jacob, Esaú, el cual significa rojo. Entonces, cuando usted escucha la palabra rojo en la Biblia, normalmente tiene que ver con esto. Entonces, no estoy diciendo que se tome de manera literal, porque aquí la Biblia está hablando en simbolismo, pero es bueno saber que cuando habla de rojo se refiere normalmente a Edom. Entonces, continuemos. En el capítulo 12, versículo 3, nos dice también que la bestia, o más bien Satanás, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Igual que la bestia. 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Para esto les recomendaría que vean nuestro video, el cual se llama Las 2 bestias del Apocalipsis. Y aquí se darán cuenta de lo que estoy describiendo. Recordemos que estas 7 naciones es el resurgimiento de las naciones que gobernaron en la Biblia. No está hablando de Estados Unidos, no está hablando de Rusia, no está hablando de China. Estas naciones no tienen nada que ver con el cumplimiento bíblico. Podían tener algún tipo de protagonismo, pero no sería un protagonismo primario, sería un protagonismo secundario, debido a que las naciones que nos describe la Biblia serían las que están en el libro del profeta Daniel. Y como todos sabemos, eran naciones tales como Babilonia, que es actualmente Irak, que está en caos, pero la herida mortal será sanada. Turquía, que es la que nos narra la Biblia para épocas finales, porque era la Grecia bíblica y era la Roma bíblica. La Roma bíblica no es Italia, la Roma bíblica, aquí les dejaré el mapa, es Turquía. La Grecia bíblica no es la actual Grecia, era Turquía también. Entonces es uno de los países que está en el Éufrates y la Biblia nos habla de los 4 que están en el Éufrates. Entonces es necesario que sepamos el recorrido del río Éufrates. Trataré de dejarles el mapa de los ríos que atraviesa el río, de los países que atraviesa el río Éufrates, y aquí podemos ir sabiendo de qué nos está hablando la Biblia. Entonces, como les decía, las naciones son Asiria, Egipto, Medo-Persia, Babilonia, Grecia, Roma, y la unificación de todos estos por medio de algo en común. ¿Qué une a estos países? Como ya sabemos, los une la religión islámica, que es el mismo Baal del que nos habla la Biblia y que actualmente se llama Alá. Yo trato de no profundizar mucho en hablar de esta creencia religiosa por el hecho de que la censura en YouTube es bastante fuerte, y si escuchan algo que ellos consideran que está inapropiado, no es que esté inapropiado, sino que bajo el punto de vista de ellos está inapropiado, proceden a censurarte el video. Entonces, no queremos que las enseñanzas se pierdan por decir algo que está mal desde el punto de vista de ellos. Entonces, es importante saber también que aquí en el principio del capítulo 12, en los primeros versículos, nos dice que Satanás arrastraba a la tercera parte de las estrellas. Es importantísimo que tome esto en cuenta, porque ahora cuando vayamos al capítulo 8 se dará cuenta de que está hablando del mismo tema.
Sé que es una larga introducción que he hecho, pero era necesaria porque hay que ver, o más bien hay que tener en cuenta el versículo 4 del capítulo 12, porque este versículo nos habla de la tercera parte de las estrellas que fueron arrastradas por la cola de Hasatán. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué periodo se dio la batalla en el cielo? Entonces, vayamos a Revelaciones, capítulo 12, versículo 12. Aquí escucharemos una palabra clave. Estoy usando la misma Biblia. No estoy usando ahora mismo los métodos tecnológicos, porque como los dije, eso se me quedó en mi país, no he regresado a mi país y de momento no cuento con ellos. Entonces, vayamos a Revelaciones, capítulo 12, versículo 12, y veamos cuál es la palabrita clave de la que les estoy hablando. Dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Esta es la palabra clave. ¡Ay! ¿Por qué? Porque la palabra ay significa tribulación. Y ahora cuando vayamos al capítulo 8, veremos de qué nos está hablando la Biblia. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Cuando escuchamos tierra, se está refiriendo a los judíos. Siempre será así. ¿Por qué? Porque en la Biblia la tierra se llama Erex, y Erex es el nombre de Israel, y hoy día quienes viven ahí son los judíos. Y del mar, cuando se refiere al mar se refiere a los creyentes que están en las naciones. Siempre será así. El mar es las naciones, pero cuando habla desde el punto de vista de juicio, se está refiriendo a los creyentes. Si habla desde el punto de vista de que las naciones hacen otro tipo de cosas, entonces se refiere a los que viven en las naciones pero paganos. En este caso se está refiriendo a los que viven en las naciones pero que son creyentes. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En este momento hablaré de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una doctrina en la cual, cuando ocurre la batalla en el cielo, el hecho paralelo que se da en la tierra en la Primera Guerra Mundial, eso es una de las mentiras más grandes que puede haber para cualquier analista bíblico. ¿Por qué? Porque el evento que ocurre paralelo a la batalla en el cielo se llama la Gran Tribulación y no la Primera Guerra Mundial. Usted descarte esta mentira de esta secta satánica. Hablemos, o más bien digámoslo de nuevo. El evento que ocurre paralelo a la batalla en el cielo se llama la Gran Tribulación. Poco después de que el diablo es arrojado a la tierra, inicia la Gran Tribulación. Y eso es lo que vamos a ver ahora y a comprobar en el capítulo 8. Continuemos. Entonces, para complementar nuestro análisis, vayamos al capítulo 8 del libro de Revelaciones. Y en el versículo 1 vemos que el Mesías abre el séptimo sello, lo que trae como consecuencia que inicien los toques de trompeta. Al iniciar los toques de trompeta vemos que van ocurriendo hechos que van causando algunas catástrofes, pero aún no ha ocurrido la batalla en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos en cuenta la palabrita clave que nos dio el capítulo 12, versículo 12. ¿Y cuál era la palabrita? Ay. Entonces busquemos dónde nos dice ay. Para esto, vayamos al cuarto toque de trompetas, en el versículo 13. ¿Qué nos dice? Dice: y miré y oí, y vi a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, cuando vamos al capítulo 9, inicia el quinto toque de trompeta. Entonces es en el quinto toque de trompeta que se da la batalla en el cielo y es arrojado Satanás a la tierra. ¿Cómo inicia el versículo 1 del capítulo 9? Inicia diciendo: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. ¿Y qué salió? Para esto vea mi video en el cual
hablamos sobre este tema. Creo que se llama Las langostas del Apocalipsis. Creo que así se llama el video. Entonces véanlo. Y si quiere otra pistita para estar más claro, que es en el quinto toque de trompetas que se da la batalla en el cielo, pues vaya aquí mismo en el capítulo 9, Revelaciones capítulo 9, vaya al versículo 12 y lea lo que dice ahí. Dice, el primer ay. ¿Recuerda la palabra del otro versículo? Del capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Ay, ¿verdad? Aquí nos da la clave de nuevo. El primer ay, ¿qué pasó? He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. O sea, la gran tribulación es escalonada. Es escalonada. La primera parte demora 5 meses y las segundas partes las hablaremos en futuros videos. ¿Qué les parece? Este es el análisis de cuándo ocurre la batalla en el cielo. No ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Es un hecho que cuando ocurra inicia la gran tribulación, la cual es escalonada, como ya les dije, y lo veremos después. Los dejo con esto. Un saludo.